Bueno, queridos hermanos, aquí ahora vamos a continuar con el estudio que empezamos. Ya dimos una primera parte que estuvimos hablando de lo que Dios desea para nuestras vidas, que tengamos salud divina, que no estemos enfermos, que tengamos prosperidad, que tengamos larga vida en esta tierra. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y en el primer estudio estuvimos hablando de cómo aprender a discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte. Estuvimos hablando de la primera parte. Ahora vamos a entrar a la segunda. En la primera parte cubrimos el punto de poder entender, conocer, de poder saber sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. Es muy importante que nosotros conozcamos eso a profundidad. Por supuesto que Dios no demanda de nosotros que seamos un teólogo, que seamos un erudito bíblico referente a este tema, pero Él sí espera que conforme vayamos creciendo, vayamos adquiriendo todo el conocimiento que se necesita tener para conocer a su Hijo Jesucristo y para conocer a fondo el sacrificio de Jesús en la cruz. Es muy importante que crezcamos en estas áreas, porque esto hará que seamos cristianos de éxito. Esto hará que prosperemos, porque todas las cosas que recibimos nosotros los cristianos, todas las cosas nos vienen directamente de Dios a través del Espíritu Santo, pero producto de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso abrió la puerta para que todos nosotros podamos llegar a Dios. Pero además le dio latitud, podríamos llamarlo así, le dio la latitud al Espíritu Santo para que venga con todo poder y con toda fuerza a nuestras vidas y empiece a ayudarnos, empiece a construirnos a la imagen del Hijo de Dios. Santo es su nombre. Esto lo estuvimos cubriendo en el primer tema. Ahora en este segundo tema es el cómo discernir el cuerpo de Cristo, pero la segunda parte. Miren, Cristo es la cabeza y nosotros, los que hemos creído, somos su cuerpo. Cristo ahora está en el reino de los cielos. Él es la cabeza. Él no está aquí ahora físicamente en la tierra. Él está ahora a la diestra de Dios. Está allá en el reino de los cielos, haciendo planes referente a la vida aquí en esta tierra, a todo lo que va a suceder en un futuro. Dice también una parte en las Escrituras que Él está allá preparando lugar para nosotros. O sea que Él se mantiene muy ocupado, pero Él no está físicamente aquí ahora con nosotros. Ahora nosotros los cristianos, los que hemos creído, somos su cuerpo. Nosotros estamos aquí en la tierra, somos la iglesia, somos el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra. El cuerpo físico de Jesús está allá, en los reinos de los cielos. Pero su cuerpo espiritual, el cual es usted y el cual soy yo, estamos aquí ahora en la tierra. Cuando algunos de nosotros no discernimos correctamente el cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia, quien es usted y quien soy yo, cuando nosotros no discernimos correctamente, estamos pecando contra el cuerpo del Señor, que se encuentra aquí en la tierra, que son nuestros hermanos cristianos.
Miren, el cuerpo espiritual del Señor está en todo lugar en la tierra. Está en diferentes congregaciones, en diferentes dominaciones, en diferentes naciones, en diferentes culturas y en diferentes razas. El cuerpo espiritual del Señor no se encuentra en un lugar. El cuerpo espiritual del Señor no es su iglesia, no es el lugar donde usted se reúne solamente, no es la iglesia de aquí de los Estados Unidos, no es la iglesia de allá de su país. No, el cuerpo espiritual del Señor se encuentra en todas las naciones, en diferentes lugares, en diferentes culturas. Se encuentran los chinos, se encuentran los negros, se encuentran los blancos, se encuentran los latinoamericanos, suramericanos, en los cubanos, en lo que usted pueda nombrar. El cuerpo espiritual de Cristo está distribuido por diferentes partes en toda la tierra. Tanto el negro como el blanco. Tanto el que tiene ojos azules como el que tiene ojos marrón. Todos son parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros no entendemos esto, y si nosotros nos creemos los únicos y empezamos a menospreciar a otros que pertenecen al mismo cuerpo de Cristo, si empezamos a menospreciar a otras personas creyendo que todas las demás denominaciones son falsas, aunque hay denominaciones falsas, hay congregaciones que son sectas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Quiero dejar esto claro, quiero aclarar esto. Pero hay muchas otras denominaciones, hay muchas otras congregaciones que sí son congregaciones del Señor, que sí pertenecen al cuerpo de Jesucristo. Y por eso es que debemos aprender a discernir, a ver y a entender estas cosas que son de mucha importancia para nosotros los cristianos. Porque, hermanos, muchas veces nos volvemos racistas. Sí, muchas veces nos volvemos religiosos racistas. Y entonces cuando nos caemos en este racismo, estamos pecando contra el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esto no es caminar en amor. Esto es no saber discernir al cuerpo de Cristo. Recuerden, como le enseñé en el primer tema, que la palabra discernir quiere decir ver, entender, hacer diferencia. Miren, en el cuerpo de Jesucristo, todos los unos a los otros nos necesitamos. Todos tenemos necesidades los unos de los otros. Y Pablo enseñó sobre esto en 1 Corintios capítulo 12. Él enseñó que todas las partes del cuerpo se necesitan unas a otras. Y yo quisiera leérselo, pero como es tan extenso no se lo voy a leer, pero usted puede ahí en su casa, usted puede leerlo con detenimiento. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 31. Cómo es que todos nos necesitamos unos a otros. Y a veces las partes del cuerpo que pensamos nosotros que no son necesarias, él aquí explica que son más necesarias, que le tenemos que dar más cuidado, que tenemos que dar más atención. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, usted léalo ahí en su casa con detenimiento y usted va a tener un entendimiento más profundo de lo que es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo espiritual de Jesucristo, que está
en todas partes en esta tierra. Entonces, si nosotros no aprendemos a ver, a reconocer, a entender y a hacer diferencia en el cuerpo de Jesucristo, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a volver criticones, juzgadores, señaladores, jueces, y en muchas ocasiones lo vamos a hacer sin compasión. Miren, todos nos necesitamos, aun los que parecen menos necesarios. En el cuerpo humano necesitamos todos los órganos para poder funcionar correctamente. Y entonces, así es lo mismo en el cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo humano, usted no le puede decir al ojo, no te necesito, ni le puede decir, ni el ojo, ni el oído le puede decir al ojo, no te necesito, ni el ojo al oído, no te necesito. Todos nos necesitamos en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, producto muchas veces de esto, de no entender, nos volvemos jueces y racistas. Y escúcheme bien esto, porque hay muchas personas que piensan que en las iglesias no hay racismo. Miren, en las iglesias predomina el racismo. Hay mucho racismo. Ahí se hace mucha acepción de personas. En las iglesias, si tú vas a una iglesia centroamericana y todos son centroamericanos y entra un cubano, entra un argentino, enseguida va a existir un tipo de división ahí. Es muy importante que nosotros quitemos eso de nuestro interior. Le pidamos a Dios que nos limpie, que nos libere, que quite todo espíritu de racismo de adentro de nuestro corazón, porque eso lo que va a traer es división, problemas. Vamos a hacer acepción de personas, vamos a ver otras personas como menores que nosotros, los vamos a menospreciar, y entonces al hacer esto no estamos discerniendo correctamente el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, cuando caemos en este ambiente tóxico, vienen entonces a nuestras vidas juicios, castigos, muertes repentinas, muertes prematuras y muchas enfermedades, que fue provocado por nosotros mismos, por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. Nos empezamos a conducir así y le abrimos la puerta a Satanás. Lo crea usted o no lo crea. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que yo he aprendido de la Biblia. Miren, a mí siempre, cada vez que estoy estudiando, me gusta poner ejemplos para que usted se pueda identificar. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que no es saber discernir correctamente y ser juzgado por no saber discernir correctamente. Usted va ahí a Números, capítulo 12, del 1 al 15, y usted va a leer la historia de Moisés, de Miriam y de Aarón. Los tres eran hermanos. Los tres se amaban, los tres eran hermanos. Sin embargo, vamos a leerlo. Yo creo que esto vale la pena leerlo, aunque sean muchos versículos. Vamos a leerlo, todos los versículos, y después vamos a empezar a comentar, hacer comentarios breves para que podamos sacarle provecho a esta enseñanza. Números, capítulo 12, del 1 al 15. Mira lo que dice. Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés
a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. La mujer etíope es una mujer oscura. Pero bueno, ellos empezaron a hablar de Moisés porque Moisés tomó una esposa etíope. Y empezaron a criticar a Moisés. Y mire lo que dice en el versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. O sea, de que por celos empezaron a hablar de Moisés. Y lo primero que dijeron, bueno, no solamente Dios ha hablado a través de Moisés, también ha hablado a través de nosotros. 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tras el tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos 3. 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y mira ahora la pregunta que Dios le hace. ¿Por qué pues no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés? 9. Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. 11. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. 12. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Pero Dios no la sanó. 14. Y Jehová respondió a Moisés, si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Será echada fuera del campamento por 7 días y después que sea recibida de nuevo. O sea, que iba a estar enferma 1 semana para que aprendiera la lección. Y esto a veces pasa con nosotros, cuando nos volvemos juzgadores, criticones, racistas, cuando no aprendemos a discernir el cuerpo del Señor Jesucristo, la cruz, el sacrificio, cuando empezamos a hablar mal de otros consiervos, cuando empezamos a criticar al cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, a veces vienen enfermedades. Y a veces son enfermedades permanentes, pero a veces son por un periodo de tiempo Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos, para que reconozcamos. Y aquí en el caso de Miriam, por 1 semana tenía ella que estar enferma con esta lepra. Me imagino el dolor que estaba padeciendo, la carne se le estaba cayendo. 15. Así Miriam fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió Miriam. Imagina, tuvo también que pagar la consecuencia de ser echada del pueblo. Y me imagino que ella ahí, estando sola, empezó a orar, a conversar con Jehová, a pedirle perdón, a que su vida fuera restaurada. O sea que Aarón, Miriam y Aarón no hicieron aquí diferencia. No entendieron quién realmente era Moisés.
Se llenaron de celos, y cuando usted se llena de celos, su razonamiento y el entendimiento se entontecen. Por eso es muy importante que cuando venga un espíritu de celo sobre nosotros, corramos a Dios inmediatamente. Yo enseñé sobre este tema en el pasado. Cuando venga un espíritu de celo sobre la vida de usted, usted corra a Jehová inmediatamente para que lo haga libre de ese espíritu de celo, porque lo entontece, no lo va a dejar pensar. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a menospreciarlo como líder de Dios. Toda la murmuración empezó porque Moisés tomó a esta mujer. O sea que ellos en su interior eran racistas. No querían a una etíope con ellos, y menos que fuera la cuñada de ellos. Imagínense ustedes. Pero bueno, yo recuerdo un amigo pastor mío que él criticaba la relación de un negro con una blanca en la iglesia. Este hombre es un pastor, pero era tremendo racista. Él veía a un blanco y una negra, un negro y una blanca en la iglesia, y eso ya lo incomodaba. No podía funcionar bien. Bueno, ¿qué pasó? Que vino juicio de lepra sobre Miriam. Y yo creo personalmente que Miriam fue la autora intelectual de estas murmuraciones. Por eso creo que Dios la juzgó a ella de inmediato, porque ella era la autora intelectual. Algunas personas, algunos maestros dicen que Aarón no fue juzgado porque la unción sacerdotal que había sobre él lo protegió. Pero eso solo es especulación de algunos maestros. Yo no estoy muy seguro de eso. Cuando Dios trae juicios, vienen, aunque tú seas el ungido más grande. Dios no hace acepción de personas. Dios no le interesa de que tú seas que Él te haya ungido a ti para hacer tal cosa. Si tú le fallas a Dios, si tú cometes pecado, Dios te va a juzgar por eso. Tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Puede que pasen días, meses, años, pero Dios no se le olvida nada. Dios va a saber cómo disciplinar a sus hijos. Gloria a Jesús. Miren, otro ejemplo de lo que es no saber discernir, y en esto quiero ser bien claro y quiero que usted me escuche. Ponga atención ahora a lo que yo le voy a hablar, porque esto tiene que ver mucho con nosotros, la iglesia. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 20 al 27, habla aquí una historia de Eliseo y Giesi, cuando Dios, por medio de su profeta, sana a este hombre que tenía lepra, este rey que tenía lepra. Entonces, después este hombre quiso pagarle, después que fue sano, quiso pagarle a Eliseo, pero Eliseo no quiso recibir nada material. Y entonces Giesi, por desear dinero y cosas materiales y por recibirlo, porque mintió y recibió ese dinero, ¿qué sucedió? Que vino la lepra que estaba en el rey, creo que se llamaba Namán. A veces no me salen los nombres, pero bueno. La lepra de él se le pasó a Giesi. ¿Por qué? Porque Giesi no supo discernir que no era el momento para recoger. ¿Qué hizo? Se aprovechó de un milagro para obtener ganancias financieras. Y Eliseo sabía que esto era pecado y no aceptó la ofrenda del rey. Pero Giesi, al no tener discernimiento, al igual que muchas personas hoy día, se aprovechan de la emoción del momento y empiezan a pedir dinero. Yo he oído personalmente a líderes, pastores, ministros,
que cuando ha habido la emoción del momento, dicen, vamos a pedir dinero ahora para que las personas están emocionadas. Y esto es un pecado terrible, hermano. Y esto lo sabía Eliseo. Esto es un pecado terrible. Esto es algo que Dios aborrece. Las cosas santas de Dios, hermanos, los movimientos del Espíritu de Dios, no podemos utilizarlo para beneficios personales, ni para el ministerio. Fíjense cómo se lo digo con énfasis. No podemos utilizar ni las sanidades, ni las emociones, ni los momentos de euforia para poder sacarle provecho a la iglesia. Eso es pecado. Dios aborrece eso. Entonces, si lo hacemos pensando que es para Dios, estamos actuando con maldad. Estamos actuando con astucia, lo cual es pecado. Estamos utilizando lo santo. Estamos sacando ganancia de las emociones de los santos. Estamos utilizándolos. Estamos aprovechándonos de sus emociones. Y a Dios le desagrada eso. Por eso que la lepra vino sobre Giezi, porque no supo discernir el momento. Quiso aprovecharse de la emoción del momento. Y así le pasa mucho hoy en día, que quieren aprovecharse de las emociones y quieren sacarle provecho al cuerpo de Jesucristo. Gloria a Jesús. Miren, ya yo le he puesto aquí 2 ejemplos. Ahora yo voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Yo conozco un hombre cristiano que para mis sentidos y entendimiento ha traicionado a la iglesia del Señor. Pero a la vez, para mi corazón, sigue siendo un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque sus palabras y muchos de sus hechos dicen que no está bien, que anda mal. Pero por el otro lado, mi corazón dice que es un hombre de Dios. O sea, que tengo este conflicto en mi interior. Y este conflicto lo he tenido por muchos años. Entonces, teniendo este dilema en mi interior, tomé la decisión de hacer el bien, de conducirme en amor. Y opté por orar, opté por no mencionar nada negativo sobre él o su ministerio con otras personas, y empecé a orar por él. Empecé a pedirle a Dios que lo bendiciera, que lo fortaleciera, que no dejara que cayera. Aunque a veces sentía unos deseos profundos de denunciarlo, porque había visto todo lo que había hecho, que estaba destruyendo el ministerio. Por un lado yo lo amaba, pero por el otro lado sus hechos y sus palabras me hacían rechazarlo. Yo no puedo apoyar a una persona, yo no puedo estar al lado de una persona que veo que está haciendo cosas contrarias para mi entendimiento, para el reino de los cielos. Y entonces, mientras yo tenía este dilema en mi interior, yo seguía orando por él. Y decía, Dios, bendícelo, prospéralo, cuídalo, no permitas que caiga, perdona todos sus pecados, ayúdalo a salir hacia adelante, bendice su familia, bendice su matrimonio. Y bueno, pasó el tiempo y ya yo casi me había olvidado de esto. El amor que había en mi corazón fue más fuerte que otras cosas. Y un día apareció Dios en el asunto y me dijo, Él es mi siervo. Él ha servido de pastor por años.
ha cometido errores y pecados. Yo lo he juzgado, pero yo también lo he perdonado, porque se ha arrepentido. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de juzgarlo o de denigrarlo, porque este hombre es mi siervo. Eso me dijo Dios. Bueno, ¿qué pasó aquí en este asunto? Que Dios me ayudó a discernir parte del cuerpo del Señor. Dios me ayudó porque yo tenía todas esas dudas en mi interior. Tenía esa guerra en mi interior. Entonces cuando yo opté por andar en amor y por hacer lo que dice la Biblia, Dios se apareció en el asunto y me revela la situación de todo lo que estaba sucediendo. Que hizo que Dios evitó que yo pensara y que yo lo tuviera como un falso. Entonces ahora Dios me mostraba que Él era parte del cuerpo del Señor. Y yo voy a caminar, Calixto Villa, en amor, hacia una parte del cuerpo del Señor. Yo no voy a hacer nada para dañar esa parte del cuerpo del Señor. Si yo me hubiera puesto a denunciarlo, a criticarlo, a maldecirlo, a hacerle la guerra, yo estuviera hiriendo a una parte del cuerpo del Señor. Y entonces no estuviera discerniendo ni entendiendo la iglesia del Señor Jesucristo, la cual somos nosotros, que somos el cuerpo espiritual del Señor. Y entonces, ¿qué hizo Dios aquí? Me libró de ser juzgado por no caminar en amor. Porque cuando nosotros empezamos a caminar en odio, en resentimiento, en amargura, llegó un momento que si no hay un arrepentimiento, que si no tomamos una decisión de cambiar, pues entonces Dios no le queda otra opción que juzgarnos. Si no nos juzgamos nosotros mismos y hacemos cambios, entonces Dios tiene que venir y juzgarnos a nosotros para que hagamos cambios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por eso que debemos juzgarnos a nosotros mismos todos los días. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, enséñame. Señor, perdóname. Señor, reconozco que esto no está bien. Ayúdame a cambiar diariamente. ¿Cómo me juzgo? Reconociendo y entendiendo mi error, entendiendo mi pecado, mis fallas, y le pido perdón al Señor. Y rectifico y me alineo en aquello que estaba haciendo mal. Esta es la manera correcta, hermanos. Este reconocimiento de mi parte evitará juicios de parte del Señor. ¿Entienden? Miren, si usted quiere estar seguro siempre, camine en amor siempre. Si usted no entiende algo, hermano, si no sabe de algo, si no comprende sobre un asunto o sobre alguna persona o sobre alguna doctrina, no se apresura a dar su opinión. No se apresura a señalar ni a juzgar a nadie. Si no sabe lo que está sucediendo, no hable, frene su lengua. Si Dios no le revela el asunto, quédese tranquilo, no se altere, no se irrite. La Biblia dice, no juzguemos nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a juzgar, empezamos a señalar y resulta ser que al final estábamos equivocados. Y entonces quedamos en ridículo. Nos desacreditamos nosotros mismos. Muchas veces nos adelantamos a los acontecimientos y metemos mucho la pata. Como dice el juicio, metemos mucho la pata. Y por eso vienen juicios. Al que le enseña a usted el maestro, el pastorcito o el apostolcito que le enseña a usted que Dios no trae juicio, él está engañando.
Dios sí trae correcciones. Dios sí disciplina y a veces disciplina fuerte. Miren, yo les voy a dar un testimonio. Yo recuerdo en el pasado, yo estaba predicando en un lugar donde la gente tenía problemas mentales. Y bueno, esta gente con problemas mentales fumaban como chimenea. Y en el salón donde yo les iba y los enseñaba y les predicaba la palabra de Dios, ese lugar estaba impregnado de olor a cigarrillo. Cuando yo iba a predicar, ahí nadie fumaba, pero cuando uno no estaba ahí, pues ellos se la pasaban todo el día fumando. Entonces, cuando yo salía de ahí, toda mi ropa olía a nicotina. Se impregnaba en toda mi ropa. Y un día, a una hermanita se le ocurre decir que yo era fumador. Ella nunca me vio fumando, nunca me vio con un cigarrillo, pero como yo olía a cigarro, ella pensó que yo era fumador. Imagínese usted, hermano, yo un líder de la iglesia siendo un fumador. Esto no era un testimonio. Bueno, se formó una chismoserría y que tuve que pararme desde el púlpito y dar este testimonio que yo le estoy dando a ustedes hoy. Para poder aclararle esta confusión. Y entonces, ¿qué pasó con esta hermana? Que ella no estaba andando en amor y no supo entender la situación, ni se preocupó por entender, y ¿qué hizo? Utilizó la vara del juicio antes de la vara del amor. ¿Y cuál fue el resultado? Que quedó en descrédito, humillada por correr un chisme que no era real. Y así le pasa a mucha gente. Sin conocer los asuntos, se empiezan a hablar y al final son ellos los que salen mal. ¿Entienden? Miren, la Biblia dice en Gálatas 6.1. Vamos a Gálatas 6.1. Y la Biblia dice ahí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, ella pensó que yo era el pecador, que había cometido una falta, me acusó, pero al final yo salí limpio y ella cayó en el pecado de la difamación, del chisme y de la mentira. ¿Por qué le pasó esto? Por no caminar en amor, por no saber discernir el cuerpo del Señor. Miren, cuando usted restaure a alguien que ha caído, no lo haga con un espíritu prepotente. Sea suave, sea misericordioso, tenga compasión. Porque lo mismo que le está pasando a esa persona le puede suceder a usted. ¿Ven el problema? Si ella hubiera actuado con un espíritu de amor y de mansedumbre, hubiera venido a mí y yo le hubiera explicado y ella no hubiera caído en pecado. Porque este pecado de difamación y de crítica y de murmuración es un pecado fuerte. Y hay muchas personas que no pecan ni fornicando ni adulterando, pero sí pecan con la lengua. Y el pecado con la lengua trae juicios terribles. Si usted no cree esto, vuelva a leer la Biblia, porque la Biblia, Dios trajo juicios terribles sobre su propio pueblo después que los liberó de Egipto por la lengüita de ellos. Hermanos, en la iglesia del Señor hay cientos, y escuche bien esto, hay cientos que están siendo juzgados por no caminar en amor. Si yo hubiera sido el hijo de esta hermanita
ella de seguro no hubiera dicho nada. Si yo hubiera sido su esposo, ella se hubiera quedado callada, porque ella los ama a ellos. Cuando no hay amor, hermanos, arremetemos con todo. Pero cuando hay amor, callamos y soportamos. Y así tenemos que ser nosotros. Así tiene que ser usted y tengo que ser yo. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Yo creo que con esto ya es suficiente por hoy. Yo creo que con esto ya es suficiente para que usted tome la determinación de aprender a discernir, a ver, a entender, a comprender el cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo espiritual del Señor que somos nosotros, que es usted y que soy yo. Y vamos a evitar que vengan juicios. Y muchos de los juicios, como aprendimos, es enfermedades, debilidades tanto física como espiritual y muertes repentinas. No cumplimos con el número de nuestros días. Bendito sea el nombre de Jesús. Este tema continúa. Ya en el próximo tema, que va a ser el número 3, vamos a empezar a profundizar, vamos a tomar la escritura y la vamos a triturar, le vamos a sacar el jugo para que podamos aprender por ella. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.